invito a que me acompañen, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 12. Vamos a estar estudiando la santa palabra del Señor allí. Yo voy a leer rápidamente la base de nuestra enseñanza, que iniciamos ahora 8 días. Dice la palabra del Señor, Jonás 1:17. El Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Padre, te damos muchas gracias por tu muy santa y poderosa palabra. Te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y el honor, porque solamente tú eres digno de recibirla. Padre, gracias por darnos el gozo de poder estudiar tu santa palabra, poderla entender y sobre todo interiorizar, comprenderla en las diferentes versiones que existen. Gracias porque ese siempre ha sido tu buen propósito para con nosotros desde la eternidad, Señor. Gracias por todo lo que has hecho para que en nuestras manos repose una copia muy cercana seguramente, querido Padre Celestial, a lo que tú inspiraste a estos hombres. Gracias por darnos el gozo y el privilegio de poderla entender, y como decía Jorge, te pido, Señor, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestros corazones, porque no de otra manera puede ser posible que uno entienda estas cosas. Bajo la plenitud de tu Espíritu Santo te damos las gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, ahora 8 días habíamos comenzado, estábamos cerrando el capítulo 1, versículo 17, y estábamos viendo la doble señal que es que es Jonás y que le va a servir al Señor Jesucristo para la nación de Israel. Ahora Jorge decía que Israel llevaba, en efecto, completó 1800 años con la esperanza de celebrar la Pascua en Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuánto duraron ellos? 1800 años, sí, 1800 años. ¿Y nosotros cuánto llevamos esperando eso? 2000 años llevamos esperando también para celebrar en el cielo. E Israel va a tener un milenio. El propósito de Israel de tenerlo un milenio es para que durante un milenio ellos la celebren. Por eso es que aparece el tercer templo construido, pero no hay sacrificios allí. Durante un milenio la nación de Israel va a celebrar lo que nosotros llevamos celebrando 2000 años. Hace algún tiempo, sí, no mucho, tal vez un año, escuché a un pastor dando un testimonio impresionante que hablaba con el general de Israel, uno de los hombres que en este momento están al frente de la guerra que enfrentan con Palestina y con Irán. Y este pastor, siendo amigo de este hombre, y por supuesto este hombre es de ascendencia judía, aprovechó el pastor y le hizo una pregunta a él con relación al Mesías. Todavía no estaba la guerra entre Palestina, es decir, no estaba la guerra de forma declarada y abierta, porque siempre ha existido, ¿no? Y ahorita Irán pues está quitando la careta y es Persia, y entonces están, digamos, atacando directamente a Israel. Pero el punto es que este pastor le preguntó a este general que qué opinaba, que si él creía en el Mesías. ¿De qué opinaba del Mesías? Y ellos, no, lo amamos, lo queremos, dependemos de él. Día y noche es nuestra meditación, nuestro Mesías. Y el pastor animado dijo, qué bueno, ¿cómo se llama el Mesías? Y el tipo le abrió una cortina y le mostró todo el arsenal, el armamento que tiene Israel, el domo de hierro con el que tratan de contrarrestar los misiles que les envían sus enemigos, y dijo, este es nuestro Mesías. En él confiamos, nuestros ojos día y noche reposan sobre nuestro verdadero Mesías. Están endurecidos, ¿ah?
Israel está endurecido. Recuerden lo que comenzamos ahora 8 días. La profecía es historia cumplida. Repítanlo. ¿No lo creen? La profecía es historia cumplida. Y la escatología es historia por cumplir. Eso lo comenzamos ahora anoche. Estamos dentro de la historia de nuestro Dios. Dios ha hecho esto. Por eso cuando ustedes les vengan los hermanos aquellos hablándoles de la predestinación y todas esas cosas, no les crean. Porque ellos sistematizan la predestinación y todo conforme a su filosofía cristiana, la soberanía de Dios, todo lo que ellos enseñan, lo hacen con base en su filosofía cristiana, con base en su cuerpo de doctrina, llámense arminianos, calvinistas, reformados, dispensacionalistas. Nosotros tenemos que esperar eso en las Sagradas Escrituras. También dijimos ahora 8 días que las señales no son para la iglesia. Como bien lo recordaba Jorge, la señal que nosotros esperamos, ¿cuál es? La trompeta. La venida del Señor Jesucristo. Y a la final, que no es la trompeta de Apocalipsis que confunden muchos. Esta trompeta es la trompeta para llevarse la iglesia. Entonces también dijimos que la iglesia no debe estar buscando señales, porque las señales son para... Muy bien, las señales son para la nación de Israel, no para la iglesia. Nosotros tenemos 2 símbolos, que son la Santa Cena y el bautismo, ¿cierto? Y tenemos un misterio que es el matrimonio. El matrimonio es un misterio que alcanzará su plenitud cuando veamos a Jesucristo casarse con la iglesia, no en la tierra, como lo enseñan estos sistemas teológicos que tanto les pido que no coloquen cosas, porque usted no filtra eso, hermano, con el debido respeto. El matrimonio de la iglesia con Cristo es en el cielo. Acá en la tierra son las bodas de la cena del Cordero. En las bodas del Cordero, que será en el tribunal de Cristo, que será en el cielo, Israel no está invitada. ¿Estoy hablando muy fuerte? Acá en la tierra, Israel es el amigo, es Juan el Bautista, es una tipología, es el amigo que es invitado a las bodas de su amigo. Israel sí entrará al milenio, de hecho el milenio es para ellos de manera puntual. El milenio es estar 1000 años de luna de miel nosotros con el Señor Jesús e Israel volver a reconocer. Israel es la esposa rechazada, adúltera, y ahorita lo veremos otra vez. Es la mujer adúltera, es la esposa rechazada por el Señor Jesucristo. Eso lo dice Ezequiel 16. La iglesia es la virgen, todavía no nos hemos casado con Cristo. Y estos hermanos que ponen allí, cuando venga con por su esposa, Cristo no va a venir por su esposa. Cristo va a venir por su novia. Amén. Porque nos dejó un anillo de compromiso. ¿Recuerda? Y el anillo de compromiso es el Espíritu Santo. Son las arras que nos dejó. Porque toda la Biblia está enfocada en un matrimonio. La Biblia comienza con un matrimonio. La relación de Dios que Dios quiere con nosotros es un matrimonio. La Biblia termina en un matrimonio. El matrimonio no es para encontrar mi plenitud sexual, ni emocional, ni sentimental, ni nada que se le parezca si yo soy cristiano. Eso no tiene nada que ver con eso. El matrimonio es la tipología perfecta de Jesucristo con la iglesia. El Señor sufriendo por su esposa, muriendo día a día por ella, anhelante y ansioso de tenerla. Es el esposo que perdona a Israel, Oseas 2, a la adúltera. Porque hay maridos que no perdonan a sus esposas porque cayeron en un adulterio. Bueno, tenga el Señor más paciencia de nosotros, queridos hermanos. Por eso el matrimonio es un misterio
pacto. Muy bien. Dicha estas salvedades para dejar ya listo el tema de que ahora 8 días ya quedamos conectados, ¿verdad? Entonces, no debemos esperar señales. La señal para... Ahora, vuelvo a repetir, en un acto de gracia y de misericordia, Dios permitió que viéramos un portento de señal que fue el recogimiento de Israel en 1948. Por eso es que muchos sistemas calvinistas no creen o no creían que Israel volvía otra vez como nación. Porque como decíamos ahora 8 días, 1800 años esa gente estuvo dispersada. Juan Calvino no creía eso, Martín Lutero, nadie, pues ¿quién iba a creer que ellos iban a volver? Bueno, los hermanos que han creído las Sagradas Escrituras sabían que esa profecía se podía cumplir y se cumplió en 1948, porque está profetizado que Israel será 2 veces echada de su tierra y a la tercera vez cuando va a ser echada viene el Señor Jesucristo. Eso está en Zacarías, eso está en Ezequiel. Ahí vendrá que será la tercera guerra mundial. Ahí se formará la tercera guerra mundial. Ahorita no, ay, pero es que hermano, no se va a formar ninguna tercera guerra mundial ahorita. Ese es el principio de dolores para Israel. Así como la pandemia es el principio de dolores para la iglesia. No, yo lo dije, recuerdo que en la pandemia, en uno de los videos que colocamos, que proyectamos por Zoom, yo dije, hermanos, en el nombre de Cristo les decimos, no estamos en el día del Señor. El día del Señor comienza cuando la iglesia sea arrebatada. El día del Señor, cuando se cumpla toda la profecía para Israel, se llama el día del Señor. Es un día de juicio, de espanto. Un día que comenzará cuando la iglesia sea arrebatada. Otra señal para Israel. Como dijo Netanyahu, solamente los evangélicos cristianos tenemos como amigos y ellos son nuestra mejor señal. La mejor señal es cuando ahí sí ellos se volverán al Señor. Y vendrán los 144,000 de cada tribu de Israel. Y evangelizarán los indígenas hasta lo último en la tierra. Eso es algo ahí brevecito para entender bien lo que vamos a ver ahorita. Entonces dijimos que esta dramática experiencia de Jonás es importantísima porque siglos después el Señor Jesucristo la va a utilizar otra vez como señal para ellos. Veámoslo allá. Entonces dijimos que Mateo, ¿qué? Mateo 12, querida iglesia, Mateo 12, versículo 38, ¿verdad? Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, ya estamos todos allí, por favor, vayamos a la Biblia. Yo, hermanos, le digo, lo único que cambia la vida es la Biblia, en cualquier versión. ¿Pueden creer que una hermana a quien yo amo profundamente fue convertida por el Señor a través de la Biblia de los Testigos de Jehová? Así es el Señor de poderoso. 38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte. Recuerda que el apóstol Pablo dijo que los judíos, primero a los Corintios 1 dice, los judíos buscan señales, ellos buscan señales. Señales. Y aquí vea lo mismo. Entonces estos hombres están pidiendo una señal. El Señor había realizado muchísimos milagros, queridos hermanos. Y sin embargo ellos todavía, ¿qué? Pedían una señal. Si yo soy judío, lo mínimo que yo diría es, oiga, papá o hijo o hijos, el hecho de estar nosotros vivos, eso es una señal de todo lo que así le ha pasado a los judíos a lo largo de la historia. Víctor Frank, un sobreviviente de los campos de concentración, psiquiatra él, psicólogo también, no sé si ya falleció, se hizo argentino, se fue para Argentina después de que sobrevivió al campo de Auschwitz. Tiene un libro maravilloso que les animo a leer, está por internet de hecho, se llama El sentido último de la vida. Víctor Frank dice que todo lo que le ha pasado a Israel, él hace una reseña rápida de lo que fue el tiempo en Egipto, aunque en Egipto ellos todavía no han nacido como nación, pero sí en el tiempo que vieron con los asirios, luego la masacre que hicieron con ellos los babilonios, luego la masacre que hicieron con ellos los romanos, los latinos, y luego la masacre que hizo Adolfo Hitler con ellos hace menos de 70 años en los campos de concentración. Y dice Víctor Frank, escucha lo que dice este hombre que es judío nacido de nuevo. Cuando decimos judío nacido de nuevo, quiere decir que este hombre es judío de carne y aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador.
más que ellos no tienen que aceptarlo tanto como su Salvador. Ellos tienen que aceptar a Jesucristo es como su Mesías, porque esa es la promesa para ellos. Por eso la cláusula paulina en Romanos 10, texto que utilizamos mucho para aplicárselo a los inconversos, en realidad es un texto para los judíos, que si confiesas con tu boca que Yeshua es el Mesías, es el Mesías, será salvado. Eso es un texto para los judíos, claro, se puede aplicar para nosotros. El capítulo 10 de Romanos nos está hablando del estado actual de Israel. Entonces, pero se puede aplicar, claro que se puede aplicar. Entonces, querida iglesia, dice Víctor Frank, que todo lo que le ha pasado a la nación de Israel y concretamente en esto de los campos de concentración, escucha lo que dijo ese hombre. Dice que esto es simplemente una pequeña preparación, porque el Señor está formando el carácter de ellos por lo que van a atravesar en la tribulación. O sea, lo que el anticristo les hará a esa gente. ¿Usted puede entender eso? ¿Usted sabe qué son los campos de concentración? Uy, eso es algo terrible. Curriet ten Boom es una de las mejores mujeres, es una de las mujeres que a mí me encanta leer, ya falleció. Vivió sus últimos años congregándose en la Biblia, en la iglesia de Charles Swindoll. Una mujer maravillosa, preciosa, y los testimonios de esa mujer ahí me hacen llorar. A mí me encanta leer todo lo que esa mujer. Y ella, al igual que Víctor Frank, fueron sobrevivientes de los campos de concentración. Y han dicho, solamente el Señor está preparando el carácter de la nación de Israel para lo que les viene con la tribulación. Porque la tribulación es para Israel y el rapto es para la... Muy bien, querida iglesia. Entonces, eso de la señal, pues es una... mínimo, digámoslo, es una afrenta, una ofensa al Señor. Pedirle más señales si el Señor está que las hace allí, ¿no? Los milagros del Señor Jesucristo fueron interpretados por el Evangelio según San Juan como señales. ¿Recuerdan ustedes que el Evangelio según San Juan, Juan estructura su Evangelio sobre cuántas? Sobre 7 señales. Pónganse en un momentico de pie, queridos hermanos, por favor. Apenas ya, qué poder, ¿no? Tengo el poder de Pablo. Dormirlos. O hay que hay mucho eutico. Por favor, tomen asiento, eso sí. O nos pasa como cuando estábamos en el colegio, que veíamos las 2 primeras clases de matemáticas, digamos en el caso mío. Y luego salíamos a recreo y entramos, pero cansados y no queríamos que ese profesor siguiera enseñando nada. O sea que el recreo de 10 minutos nos estaba adormilando. No, ahí nos despertamos. Bueno, queridos hermanos, entonces es importante entender eso. Entonces las señales son ¿para quién? Para los judíos. No me ande buscando señales. No compre libros de eso. Ahórrese la plata. Cómprese más bien una Biblia de un lenguaje actual. O regálesela a alguien. No queme su dinero de esa manera. Coja todos los libros de Tim LaHaye. Tim LaHaye tiene muy buenos libros. Hay un libro maravilloso que nos encantó y que nos ayudó mucho en nuestro matrimonio, a mi esposa y a mí, que se llama Felices, ¿cómo es? Casados pero felices. Buen libro, les animo. Pero los de escatología, eso es pura ficción. Eso es pura ficción, eso es pura Disneylandia. Eso de dejados atrás, eso es pura Disneylandia, es ficción. Y tenía que hacerlo así o si no, nadie le compra eso. Sus películas. Bueno, entonces, Jonás es una doble señal. Vea la respuesta del Señor Jesucristo. Versículo 39, dice el Señor, Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera piden una señal milagrosa. Imagínense esto, la nación infiel a sus promesas al Señor, por eso el Señor la llama, ¿cómo la llama aquí el Señor Jesús? Adúltera. ¿De qué me estás hablando? Adúltera. Como decía ahorita la hermana, si has fallado a nuestro pacto. ¿Recuerda lo que dice en Ezequiel 16? Mataste los hijos que tuvimos los dos. Me los sacrificaste a Moló. Terrible, ¿no? El Señor los llama, a la iglesia nunca se les llama adúltera. ¿Por qué? Porque somos una virgen.
Aunque hay que decir que hoy la iglesia está en unas condiciones terribles, terribles está. Y la iglesia, al igual que Israel, va a terminar en la Odisea. Por eso es la última iglesia, lo veremos, la última iglesia es la Odisea, que es la iglesia apóstata, que es la que estamos viendo. Si ve, hermano, la iglesia apóstata, son 7 iglesias, la plenitud de la iglesia en estos, hasta ahora 2000 años, que van de estos 2000, todas, desde que comenzó la iglesia primitiva, la patrística, la iglesia romana, todas las iglesias, hasta que lleguemos a la octava, que es la iglesia apóstata llamada la Odisea, donde sacarán a Cristo, como le pasa a muchas de estas iglesias. Usted va a muchas de estas mega iglesias en Bogotá, allá no se predica la Biblia, allá se predica cómo ser buena persona, cómo tener un estado de salud mejor, cómo psicológicamente usted se puede. Imagínese usted, querido hermano, si nosotros estamos bajo la realidad de Génesis 3. Hay gente que se quiere quedar acá, viviendo. No, el mundo es acá muy breve, esto es un paso muy breve. Y la nación de Israel es una tipología, por eso a la nación de Israel por el desierto no tenían que hacer casas. En el caso de nosotros es exactamente lo mismo, porque nuestra morada, yo busco una morada, ¿cierto? Dice Hebreos que la está construyendo el Señor Jesucristo. Nuestro paso por acá también es un peregrinaje, tabernáculo lo llama Pablo en 2 Corintios, nuestro cuerpo, haciendo una analogía con el tabernáculo de Israel, con las tiendas de campaña que utilizaban estas personas. Pero el Señor les dijo, harán casas cuando lleguen a la tierra prometida, les dijo a ellos. Ahorita en el desierto vivirán en tiendas de campaña. Bueno, Pablo utiliza ese principio y dice, de la misma manera, nuestro cuerpo es una tienda de campaña que está esperando ser revestido del verdadero cuerpo que Dios nos lo da, pero nos lo dará cuando estemos en la tierra prometida, que es los nuevos cielos. Y porque también eso se ha colado dentro de la iglesia, que nosotros vamos a vivir eternamente en el cielo. ¿Dónde dice eso en la Biblia, hermano? Eso es pura teología católico-romana. Nosotros viviremos eternamente en los nuevos cielos y la nueva tierra, pero necesitamos cuerpos físicos, pero glorificados. A ver si se nos baja un poquitico la temperatura. Vamos allá, está en el cielo. Vamos a saludar a los ángeles. Hola, angelito. Apocalipsis 22 nos dice que estaremos con familias. ¿Usted no quiere reencontrarse con su familia? Viviremos en familia. Comeremos, disfrutaremos en un cielo recreado y en una tierra recreada para eso. No habrá mar. Pues la gente cuando no habrá mar, ¿y en Cartagena qué? Quiere decir que no habrá naciones así, no. Pues obviamente que la tierra estará regenerada por él. No habrá dinero. No habrá tarjetas de crédito. No habrá propiedad privada. Uy, no, yo no quiero ser cristiano. Recreado todo será. Entonces, querida iglesia, aquí el Señor entonces llama a la nación, la llama infiel, adúltera, y por tanto se le anuncia su juicio venidero. ¿Por qué? Bueno, vamos a mirar por qué. Primera señal, el Señor le va a mostrar 2 señales de juicio a la nación. La primera señal de juicio venidero sobre ellos. Versículo 39 continúo. Dice, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta, como la del profeta Jonás. O sea que Jonás le sirvió al Señor Jesús para 2 señales. Veamos la primera, ahí dejen una marquita ahí en 12 y pasemos rápidamente al capítulo 16. Capítulo 16, versículo, ¿qué dije? No he dicho. Entonces vamos al capítulo 16, versículo 4. Dice, bueno, voy a volvérselo a dar desde el 1. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrara una señal del cielo, algo parecido al capítulo 12. Es que son duros esta gente. 2, él les contestó, al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo,
porque el cielo está rojizo y por la mañana que habrá tempestad, porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Versículo 4. Es otra vez, esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que ¿cuál? Hay que estudiar la Biblia con inteligencia, hermanos queridos. Mire, otra vez, en el capítulo 12, versículo 38, y ahora en el 16, vuelve y el Señor les da la señal de Jonás. Parece que no entendieron en el capítulo, y nunca han entendido. De hecho, la gente nunca ha entendido. La señal de aviso es ¿cuál? Juicio venidero. El juicio venidero, no vaya hasta allá, yo se lo leo. Jonás 1 dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. La venida del Señor Jesucristo vino a anunciarles a ellos juicio. ¿Por qué juicio? Porque no lo van a aceptar. ¿Me está siguiendo, iglesia? Ellos no van a aceptar al Señor Jesucristo y van a cometer el pecado máximo, que es la apostasía. ¿Qué es cuál? Entregar al Señor Jesucristo, matar a su Dios. Van a matar a su Mesías, van a matar a su Dios. Igual que la iglesia apóstata sacará al Señor Jesucristo de la iglesia. Ahí está usted. Léalo en Apocalipsis 3, donde dice: he aquí yo estoy a la puerta y si alguno abre. Sí, yo sé que ese texto lo empleamos para evangelismo, pero el contexto, el sentido primario, el significado, le está hablando que la iglesia de la Odisea sacó al Señor Jesús. Tú dices que tienes plata, tú dices que tienes dinero, tú dices que tienes buena doctrina, tú dices que tienes buenos iglesias estilo barroco y toda la cuestión. Está diciendo eso el Señor, pero tú me has sacado a mí de la iglesia. Volvemos a lo mismo. Yo quiero que usted me diga aquí en Bogotá cuál iglesia, mega iglesia, predica la Biblia versículo a versículo, o por lo menos predica el Señor, o predica bíblicamente. ¿Cuál? Y hay alrededor de 10 mega iglesias solo en Bogotá. Allá te hablan es de dinero, te hablan de cómo tomar una bocanada más de aliento para la semana. Yo no digo que eso esté mal, pero cuando yo entiendo realmente la palabra de Dios, como decía ahorita Jorge, yo me edifico profundamente en la esperanza verdadera, porque eso mañana o pasado mañana, incluso cuando uno sale de estas mega iglesias, yo me acuerdo, y a uno le pasa un problema, no solamente en la semana, sino por la noche, y ya inmediata, ya con su pareja tuvo una discusión, se acabó la bendición, la paz, la tranquilidad, pero estas son palabras de vida eterna. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia está haciendo en este momento, voy a llegar allá, pero no hoy, por supuesto. El Señor dice que el misterio de la iglesia es que en los dos, bueno, van 2000 años, en el momento en que Él se fue, o sea, cuando se fue el novio al cielo, bajó el Espíritu Santo y dice que entre la primera venida de Él y la segunda venida de Él, Él salió a sembrar la semilla. Eso lo estamos haciendo sus servidores, a sembrar la semilla. Y el enemigo también sembró mala semilla, cizaña. Dice el Señor, el misterio de la iglesia se llama eso. Dice el reino de los cielos es como un hombre que sembró, que se fue de viaje, o como que encontró una perla. Son siete parábolas que están en Mateo 13 para compararlas con las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Cada parábola significa una iglesia, cada parábola, son 7 parábolas. Y una de esas dice que durante este tiempo una mujer leudó la masa y que el reino de los cielos creció. La iglesia está hiper mega gigante, pero vinieron a anidar las aves, o sea, esos son los demonios, vinieron a anidar las aves. Y dice el ángel, le pregunta: Señor, perdóname, ¿tú no sembraste buena semilla? Y le dice el Señor: sí, así es. Y dice: ¿y entonces por qué salió cizaña? Y el Señor le dice: es el enemigo, porque Satanás todavía está vivito y coleando, no lo que cree el calvinismo, que Satanás está prisionero. Cuidado con las cosas que colocamos. Entonces Pedro dice: como león rugiente, Satanás anda buscando ¿a quién? Pero los reformados dicen que Satanás está amarrado. Pues en mi casa no lo está. O tiene una cadena tan larga que llega a tocarnos, a molestarnos allá.
Entonces, querida iglesia, dice el Señor, déjalos porque fue el enemigo quien sembró cizaña. Como la cizaña y el trigo se parecen tantos, ustedes no saben cuál es trigo verdadero y cuál es cizaña. Dejemos que los dos crezcan en la iglesia. Por eso dentro de la iglesia local, todos los que estamos acá no somos salvos. Los predicadores. Por eso se tiene que predicar cada 8 días el evangelio. Porque todos los que están en la iglesia de pronto son convencidos, pero no convertidos. Y pueden estar en un ministerio y pueden estar, bueno, hasta enseñando como yo. No estoy diciendo que no lo sea Leo ni Camilo, ni nada, cuidado con eso, porque hace la mente también gana mucha, resbala constantemente nuestro pecado en la mente. Por eso es que se necesita cada 8 días estar enseñando el evangelio. No siempre en el primer momento la persona cree. La conversión de un ser humano puede durar años. Nuestros hijos, gloria a Dios, en la escuela dominical salen y juran que ellos son salvos también. Apenas llega el primer momento de ellos, su fe va a ser puesta a prueba. Entonces, queridos hermanos, eso es importante tenerlo. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Están comiendo? ¿O estoy hablando muy pesado? Bien. Entonces, durante estos, Mateo 13, durante estos 2000 años, para que se demore más 1000 años más el Señor, que no creo, pero durante estos 2000 años, el reino de los cielos es un misterio que se manifiesta de diferentes maneras. Y una de las maneras es que dentro de la iglesia local hay gente salva y gente que no es salva. Y se parecen, nos parecemos, todos nos parecemos. Entonces el Señor Jesucristo dice, yo seré una señal para ustedes, así como Jonás fue una señal para Nínive. No vayan, yo se los leo, capítulo 3, versículo 4 de Jonás. Y dice el Señor en 3:4, Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. El Señor les está diciendo, yo soy más grande que Jonás. Y yo como Jonás les estoy diciendo, la nación va a ser destruida. El Señor ya y vuelve y lo va a decir en el capítulo 24 y 25 de Mateo. Porque el Señor ha venido honestamente a ofrecerles el reino a ellos. ¿Me está siguiendo, iglesia? Eso no es como creer el calvinismo ultra. Esos predicadores populares, porque son muy populares, que andan enseñando que Cristo no murió por todos. Y andan enseñando que Dios se burla de los hombres. Al este maravilloso libro ofrecerle la salvación genuinamente a todos, pero que todos no pueden recibirla porque ya tiene predestinados para el infierno. Yo no sé de dónde salió esa doctrina. Vuelvo y repito, sí, la oferta genuina de Dios para que todos los hombres sean salvos, como dice Pablo a Tito en 2, me perdona si no es 2:9, es 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Los hombres la rechazarán o la aceptarán? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Vuelvo y repito, porque si no es así, el juicio final es un circo. Porque cuando Jesús de Nazaret, perdón Señor, cuando el Señor Jesús de Nazaret llegó a Nazaret, la tierra que lo vio nacer, cuando mi Señor llegó allá, quiso hacer muchos milagros entre su pueblo. Dice el evangelista San Marcos que no pudo hacer nuestro Señor muchos milagros allí. ¿Saben por qué? ¿Por qué qué? Porque no creían. Ay, cómo me gustado encontrar uno de esos hiper que le preguntara, pero Señor, ¿por qué estás tan asombrado de que no crean si tú no le has dado la fe a todos? Pues eso es lo que me enseñan a mí los hipercalvinistas, Señor, que la fe no es para todos. Entonces, ¿por qué estás tan sorprendido si tú no le das la fe a todos? Miren nomás cómo eso se descarapela fácil, hermano. Esas doctrinas equivocadas. Sí, estos predicadores populares enseñan otras cosas muy buenas, pero en eso están equivocados. Y eso es la columna vertebral de la iglesia.
tenemos que reunirnos cada 8 días y en los ministerios a trabajar y hablar sobre el evangelio, sobre la salvación, porque mucha gente cree entenderla, pero no la entiende hasta cuando la experimenta personalmente. Querida iglesia, en el año 70 ocurre lo que el Señor les está profetizando, porque en el capítulo 23 y 24 de Mateo llegan a Jerusalén, ya en la semana de la pasión, ya el Señor Jesucristo va a ser sacrificado, y los apóstoles le dicen al Señor Jesús: ¿ves estos templos? Bien, Señor, esto. Y el Señor les dice: este templo quedará destruido, ¿cierto? El Señor les está anunciando juicio acá. Y en el año 70 fue destruido Israel totalmente. Y como le decíamos ahora, 8 días, y se cumplió la segunda dispersión. Echados durante, esta vez no fue por 70 años, sino fueron echados por 1800 años, como lo dijimos ahora, 8 días, hasta el 1948. Entonces el Señor, como Jonás, fue enviado a la tierra y estaba llamando al arrepentimiento a la nación judía y anunciando el juicio venidero. La primera palabra que el Señor Jesucristo dice en Marcos es, y desde entonces dice Juan Marcos, dice, y desde entonces Jesucristo empezó a predicar y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha. O sea, Cristo vino a ofrecerle el reino de Dios a la nación de Israel. Y la nación de Israel hizo oídos sordos. ¿Vamos bien? Rechazaron al Señor. Ahora veamos, entonces la primera señal es una señal de juicio, ¿cierto? No les daré más señal, dijo Cristo, que la de Jonás. Primero, así como Jonás fue enviado a Nínive, a Asiria, Nínive es la capital de Asiria, y dio un mensaje terriblemente lacónico, y a pesar de todo esa gente creyó. Yo vengo en persona a decirles a ustedes: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ha venido a ustedes. En otra ocasión, en otro escenario, Cristo, hablando con los fariseos, les dice: ¿dónde está el reino de Dios? Y dice: ustedes preguntarán, y el falso, porque el falso Mesías no es para nosotros. La iglesia no será engañada con el falso Mesías. ¿Usted sabe quién es el Señor Jesús o no? La iglesia está llamada a que caerá en manos de los falsos maestros. Israel está profetizada que caerá en manos de los falsos profetas y del falso Cristo. La iglesia está llamada, por los que están en la iglesia son, y que enseñan la palabra, son maestros. Pablo dice en 1 Corintios: porque primero Dios en la iglesia colocó apóstoles. 1 Corintios 12. Después profetas. Y después maestros. Y después el resto. Entonces la iglesia está llamada a caer en manos de los falsos, profetizada, maestros. Segunda de Pedro 2:2. Así dice el apóstol Pedro: así como Israel fue engañada por los falsos profetas, la iglesia será engañada por los falsos maestros. Y así como Israel llegó a la apostasía de llegar a entregar a su propio Mesías, la iglesia llegará a la apostasía de sacar al Señor Jesucristo de la iglesia y no predicarlo. ¿Cuándo saco yo a Cristo de la iglesia? Cuando no enseño la Biblia. Por el amor a Cristo, a eso está llamada la iglesia. La iglesia no está llamada para tener un lifestyle, un club social. La iglesia no es eso, hermano. Nos estamos preparando para irnos. Las cosas demás serán añadidas. Primero es el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo demás, pero y ahí es donde nosotros tenemos que estar enseñe y enseñe otra vez la palabra del Señor, hasta que finalmente la persona diga, como nos pasó con mi esposa: estamos debajo de los pies de mi Señor Jesús. En una iglesia, después de no sé cuántos años, ese pastor terminó creyendo, convirtiéndose, y lo gritaba en la iglesia, siendo el pastor de la iglesia. El Señor lo convirtió. Veamos entonces la segunda señal. Volvamos a Mateo 12:40, por favor. Ahora no alcanzo a llegar. ¿Cuánto tiempo vamos? Bueno, Mateo 12. Tranquilos que sí. Lo importante es que comamos bien.
No trato de meterles y meterles y meterles porque tengo que ser buen apacentador. Apacentar quiere decir dar de comer. Entonces, vamos entonces a Mateo 12, ¿qué dije? 40, gracias queridos hermanos. Entonces dice, porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Hermanos queridos, la experiencia del profeta Jonás de haber estado en el vientre del pez 3 días y 3 noches y luego haber sido vomitado, ¿cierto? Le sirve al Señor de segunda señal. Le dice, de la misma manera como Jonás estuvo en el vientre del pez, yo voy a estar en el vientre de la tierra. Voy a estar durante 3 días y 3 noches. No voy a hablar ahorita sobre el tema si estuvo 3 días de 72 horas. No, son unidad de día, unidad de día. Eso son hebraísmos. Pero no voy a hablar ahorita de eso porque me desviaría del tema principal. Pero quiero eso sí que le quede en su cabeza que no se trata, ni tampoco creemos que Jonás estuviera 72 horas. Además, ellos medían el tiempo de una manera diferente. Eso es una unidad de pensamiento para ellos. Un día puede ser la parte de un solo, puede ser la parte de un día. Por ejemplo, el Señor Jesucristo murió a las 3, el día viernes se toma esas 3 de la tarde hasta las 6 porque el día para ellos terminaba a las 6 de la tarde. No a las 12 de la noche como con nosotros. Y ese es el problema constantemente que tenemos nosotros cuando tratamos de explicar las Sagradas Escrituras con mentalidad occidental. Entonces tratamos de explicar el matrimonio con mentalidad occidental. Tratamos de explicar el evangelismo con mentalidad occidental. Tratamos de explicarlo, el trabajo con mentalidad occidental. No, hermanos queridos. No, tenemos nosotros que meternos en la máquina del tiempo, como les enseño yo a los estudiantes de fundamentos, meternos en la máquina del tiempo e instalarnos en el siglo de allá. Preguntaba ahorita un muchacho, yo pensé que era una burla. ¿Y por qué si el Señor Jesucristo es Dios, por qué no nos habló de las galaxias y por qué no nos habló de que el planeta gira así, gira así? Yo pensé que era una broma esa pregunta, pero no era serio. Sí, pues muy simple, pues porque el Señor apareció hace 2000 años. Yo era un judío, era un pastor judío, no un científico. Si apareciera para el día de hoy, seguramente vendría en forma de científico, pero hace 2000 años venía en forma de lo que había. La Biblia fue escrita hace 3000 años, 2000 años fue el último libro. Entonces, el lenguaje semántico debemos entender eso. Por eso es que es necesario, queridos hermanos, que los maestros se preparen y sobre todo los que enseñamos la palabra del Señor. Entonces esta es la resurrección es la segunda señal que el Señor les da a ellos. Vea el versículo 41. Los habitantes, sigue hablando nuestro Señor. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Y aquí tienen ustedes a uno más grande. Increíble. ¿En qué forma el Señor Jesucristo es más grande que Jonás? Pues en qué es Dios, ¿no? Sí, claro, por supuesto, y en ese sentido es más grande que todo. Pero no olvidemos que Él se metió en el tiempo y que tomó en un acto que uno dice, Dios mío, se llama kenosis. ¿Cómo puedes hacer eso de convertirte en un hombre, limitarte y por toda la eternidad va a ser un hombre? Bueno, este es el más grande misterio, ya que Jonás desobedeció al Señor, pero el Señor Jesucristo no lo desobedeció. Jonás tenía miedo, como lo dijimos seguramente, de que esa gente lo asesinara. El Señor Jesucristo corrió con el riesgo de ser asesinado, como en efecto ocurrió y fue asesinado. No solo asesinado, sino masacrado fue el Señor Jesucristo. ¿Cierto o no? Sí, es que tenía que morir para nuestra redención. Sí, pero no de esa manera. O no debería ser de esa manera. Y en gracia y discusión tuvo que haber sido el sumo sacerdote el que lo matara. La nación de Israel, no los gentiles, pero bueno. Es más grande su mensaje ya que el Señor predicaba salvación. Es más grande el Señor Jesucristo que Jonás porque el Señor que predicaba salvación y Jonás que predicaba juicio. Muy bien, hermano, juicio. La predicación de Jonás fue solo una. Fue un mensaje que no contenía ni arrepentimiento, ni mucho menos gracia. ¿Puedes creerlo? Yo le digo a los hermanos, ¿qué hacemos con esta hermana? ¿Qué hacemos con este matrimonio? Ministrémosle otro poquito de gracia.
Sigamos ministrando la gracia. Pero el evangelio o el mensaje de Jonás, evangelio, las buenas nuevas para esa gente, porque eran buenas nuevas para Nínive. ¿Cierto? Eran buenas nuevas. Los van a matar en 40 días, los van a destruir en 40 días. Imagínense. Menos mal que no eran colombianos, porque a los de Armero durante un año les estuvieron diciendo que eso va a erupcionar, que eso va a erupcionar, que eso... Llegó el volcán y se los llevó a todos. Queridos hermanos, a pesar de todo, nos dicen las Sagradas Escrituras que toda la ciudad de Nínive se arrepintió. Todos, hasta sus reyes, hasta su rey, los animales. Miren lo que dice el capítulo 3, versículo, yo se los leo, no hay necesidad que vayan allá. Jonás 3:9 dice, ¿qué dice? Dice así: Jonás se fue hacia Nínive, conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Ve? No hay palabra de arrepentimiento. No, arrepiéntanse, de pronto el Señor los salva. No, nada, porque ya eso lo dejamos claro en los otros mensajes. Él quería que Nínive fuera destruida. Versículo 5, y lo más increíble, y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, miren la torpeza, como niños. Pero es que esto es lo que celebra el Señor. ¿O usted qué celebra de sus hijos? ¿Que se arrepientan o romperlos? Pues que se arrepientan, que entiendan el proceso de la disciplina. Dice, pues no, pues hasta los animales nadie va a comer ahí, porque no estaba Jonás, no estaba el predicador, no estaba el hermano de aposento alto Musú diciéndole: no, así no se adora al Señor, no, así no se ora al Señor, no, si el día miércoles nos acompaña una persona por primera vez, no lo pongas a orar. Pero aún así el Señor escucha en su bondad. Dice: ninguna persona o animal, ni ganado lanaro o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino, ahí está, y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no. Increíble, hermanos queridos. Nínive solo tuvo un servicio evangelístico. ¿A cuántos servicios evangelísticos ha asistido usted? Nínive solamente tuvo un culto. ¿A cuántos cultos asiste usted? ¿Cuántos hemos escuchado, queridos hermanos? Solamente un servicio y toda la ciudad se arrepintió. Y se arrepintió y por eso fue perdonada. ¿A cuántos hermanos de nosotros asistimos? Hermano querido, son solo 4 reuniones al mes. La iglesia romana tiene mínimo 5 misas diarias. Y nosotros solo 4 reuniones al mes. Y usted nos quiere convencer que su trabajo es su Dios. Porque usted no puede cambiar de trabajo el día domingo. O su carro. Hermanos queridos, esto es serio. Esto es serio, hermano. ¿A cuántas iglesias usted ha ido? ¿Qué más necesita para dejar de huir y de arrepentirse y experimentar un avivamiento real en su vida? Ya sea porque te has apagado en tu relación con Dios o ya sea porque no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Vea el versículo 42, querida iglesia. Volvamos a Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón, queridos hermanos. Esto es impactante. ¿Saben por qué quise anexar este versículo? Porque con esto se nos muestra el Señor Jesucristo que Jonás fue un personaje histórico. Que la realidad de Jonás de haber estado 3 días y 3 noches en el vientre de un cetáceo, de un gran pez, es real.
La historicidad de Jonás con este pasaje, hecho por el mismo Señor Jesucristo, nuestro Salvador, muestra que así, de la misma forma como Jonás, imagine que el Señor utilizando algo mítico. Entonces yo empiezo a pensar y digo, pues de pronto la resurrección fue algo mítico, como dicen los teólogos liberales. Da pie para pensar eso. Pero aquí hay 4 referencias de los hombres de Nínive. O sea, también eso es histórico, eso no es mítico. De la reina de Saba. Eso es otro personaje histórico, los hombres de Nínive. La reina de Saba, ¿me están siguiendo? Fueron personajes históricos. Léalo usted en el primer libro de Samuel. Y en el primer libro de Reyes, la reina de Saba vino desde los... Cristo está empleando, mi argumento a esto, hermanos queridos, es Cristo está empleando, está llamando al estrado a personajes históricos. ¿Por qué tendría que llamar 3 personajes históricos verdaderos y llamar a uno de la ficción? No tiene sentido, no tiene sentido. La reina de Saba, un personaje histórico. Los hombres de Nínive, un personaje histórico. Salomón, un personaje histórico. Y él, un personaje histórico. Queridos hermanos, es improbable que el Señor incluyera una figura mítica, como algunos llaman a Jonás, en el mismo contexto de estas 4 referencias históricas. Amén, solamente hay como un punto disparando a su mente, no tanto a su corazón. Y lo impresionante es que Israel es culpable porque no aprendió. Mira el versículo 43, sigamos. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos, buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, ¿quién dice? Volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. ¿Qué dice? Así le pasará también a esta generación malvada. O sea, la parábola aquí que el Señor Jesucristo está dando puede denominarse de la siguiente manera, iglesia: reforma sin regeneración interna. Porque la casa fue barrida, la casa fue limpiada. Los judíos regresaron del caos, porque vamos a mirar el pasaje, porque eso lo utiliza el pentecostalismo, sacando un texto de contexto y manipulando hasta la saciedad esto. Entendemos que la parábola es una ilustración de lo que le va a pasar a Israel. Por eso ahí termina el Señor diciendo, así, adverbio de modo, así, creo que es adverbio de modo, me corregirá David, así le pasará también a esta generación malvada, o sea, a los que le estaban pidiendo una señal. Los judíos, queridos hermanos, regresaron del cautiverio. Ellos purgaron, ¿cierto? Su idolatría la purgaron durante 70 años. Eso estuvo en el purgatorio. En ese horno llamado Babilonia, dice Jeremías. Ellos duraron 70 años en el exilio. Ahora ha llegado el Señor Jesucristo a Israel. Ellos volvieron del exilio. El Señor Jesucristo ha llegado a Israel. El Señor está limpiando la casa. Está sacando demonios que da miedo. Si entendieran nomás nuestros queridos y amados hermanos, ¿por qué son hermanos? Nuestros hermanos pentecostales esto. Entenderían por qué esa polución de demonios en ese contexto. El Señor empezó a limpiar demonios, empezó a sacar mucho demonio de muchas personas. ¿Por qué? Porque como lo decíamos en el sermón pasado, Satanás, el reloj para la historia, para la escatología y para la profecía es la nación de Israel. Por eso en Apocalipsis 12, el dragón, que es una figura de Satanás, trata de destruir a la mujer que está pariendo el hijo. La mujer no es la Virgen María, como dice la iglesia romana, es la nación de Israel. Entonces, querida iglesia y amados del Señor, el Señor Jesucristo ha llegado a Israel, la casa está siendo barrida, pero ellos no lo aceptan, por lo tanto vuelve a quedar vacía. Los judíos tenían religión y moralidad externa, pero sus corazones estaban vacíos del Señor y su religión por eso era vana. Es por eso, queridos hermanos, que Satanás pudo volver a entrar en Israel como va a ocurrir. ¿Recuerdan ustedes? Me preguntaba un hermano en Juan cuando decía, ¿cómo así que Satanás entró en el corazón de Judas?
en el pasaje famoso de Juan capítulo 13, donde dice que el Señor le pasó un bocado a Judas Iscariote y Satanás entró en el corazón de Judas. Uy, hermano, pero ¿cómo ocurre allí? O sea, a ver, hermano, porque eso es lo que se llama el hiperliteralismo. Hay que estudiar la Biblia, hermano. Así como uno se prepara para ser abogado, para ser ingeniero, para ser un buen albañil, para arreglar computadores, uno tiene que prepararse en la palabra del Señor si la quiere enseñar correctamente a otros, hermano. Hay que entender que el Evangelio de Juan está lleno de una cantidad de cosas, pero lo que quiero decir con esto, querida iglesia, es cuando la gente le gritaba a Jesucristo, bájate de la cruz, indudablemente que era Satanás quien movía eso. Cuando Satanás estuvo tentando al Señor en el desierto, cuando Satanás usó a Pedro para que el Señor Jesucristo no fuese a la cruz, ¿recuerda que le dijo? No, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? ¿Cómo se le ocurre? ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Pedro. Satanás. O sea, ¿y por qué llamó a mi Señor? ¿Por qué llamó así a Pedro? No lo llamó a Pedro. Estaba hablándole a Satanás que estaba asusando a Pedro. Porque Satanás puede usar a tu cónyuge en un momento. ¿Vamos a ir a la iglesia hoy? ¿De verdad vamos a hacer esto como pareja? ¿Y en nuestra vida íntima dejaremos incluirnos esto? ¿Pero qué tiene de malo? Queridos hermanos, el estado posterior de la nación de Israel fue terrible, al grado que mataron al Señor Jesucristo, mataron a su Mesías. En el Antiguo Testamento los judíos adoraban ídolos, ¿recuerdan ustedes? En el Antiguo Testamento adoraban ídolos y por eso el Señor los mandó al exilio, pero ahora mataron a su propio Mesías. La apostasía suprema. Israel quedó tan curado de la idolatría que cuando vio a Dios no lo reconoció. Por eso los milagros. Pero allá en Juan dice que señales más grandes que estas harán a los que sigan al Señor Jesús. Otra vez volvemos a lo mismo. Y esa es la teología que mucha gente le enseñan domingo a domingo para estar haciendo sanidades, señales y todo ese show. Para decir que ellos manipulan al Espíritu Santo. Pero después de eso viene el Villegas. Porque esos hombres lo que buscan es hacer creer que ellos controlan al Espíritu Santo. Y tenemos entonces un culto de sanidad cada 15 o cada mes. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Porque eso ya no es herejía. Eso ya es una blasfemia. Porque el Espíritu Santo es Dios y no se deja manipular de nadie. Cuando la iglesia estaba comenzando, estaba en pañales, unos esposos, Ananías y Zafira, cometieron un pecado de hipocresía. Eso está en Hechos. Cometieron un pecado de hipocresía. Trataron de presumir de que ellos eran los que daban buen dinero. Y en efecto, lo trataron de dar y lo dieron. Pero ellos se dejaron llevar porque un hombre en secreto llamado José vendió un terreno y la iglesia muy pobre, siempre la iglesia tiene que ser peregrina y pobre. ¿En serio, hermano Ovidio? En serio. A mí no me gusta el cristianismo, el verdadero yo sé que no gusta. Por eso sus pastores tenemos que tratar de imitar. Yo tengo 3, 4 vestidos. Mi Señor Jesús nomás tenía uno. Y esta gente, en un acto de amor, entregó esa propiedad. Pero Cayetano re. Y los apóstoles le repartieron eso ahí. Esta pareja se enteró de la cosa. Y vendieron un terreno. Dieron una parte y se pusieron de acuerdo con su esposo, que podían haberlo hecho, no dar nada, pero se pusieron de acuerdo
Y el propósito era que la iglesia viera que ellos eran los que vieron esa ofrenda. ¿Por qué Dios no juzga de esa misma manera hoy en día? ¿O por qué juzgó de esa misma manera? Porque yo les quiero contar, hermanos, yo he sido hipócrita, usted no se imagina cuántas veces, y el Señor no me ha matado. ¿Por qué a ellos sí los mató? Porque la iglesia se estaba fundando. Y al igual que cuando se estaba fundando la nación de Israel, Dios mató a los hijos de Aarón por hipócritas. Porque comenzaba una dispensación nueva y grande y sagrada. Dice Charles Swindoll, aquí les invito a leer, dice Charles Swindoll, si el Señor procesara hoy en día en la iglesia como procesó en la iglesia primitiva a esta pareja, cada vez que una iglesia se abriera, habría que primero fundar una funeraria. Qué buen punto, ¿no? Queridos hermanos, su gracia es maravillosa. Esto es precioso. El Señor busca nuestra integridad, nuestro corazón. No nos dejemos sobornar por Satanás. Cuando nosotros encontramos y vemos que el Señor nos provee o nos da, bendito sea nuestro Señor. Pero Él hizo lo más grande que tenía que hacer. Y es hacerse un hombre y hacerse pobre, dice el apóstol Pablo. Y conjura a los filipenses, diciendo, no porque nosotros debamos buscar la teología de la mendicidad, cuidado, eso es una visión morbosa del cristianismo. Eso ya también se probó a lo largo de la historia, que se llamó la orden mendicante, donde era San Francisco de Asís y todas estas, eso ya está probado, ya está demostrado ese estudio de caso, que eso es una falsedad, que esa es falsa humildad. Porque hay gente con mucho dinero, pero que es humilde. En Santiago dice la palabra del Señor que el que carece de sabiduría, pídasela al Señor. Y muchos hermanos me dicen, Ovidio, yo he pedido sabiduría y el Señor no me la da. Les digo yo, es que el Señor no da sabiduría a quien se la pide, es el libro de los Proverbios. Es que el Señor no da sabiduría a quien se la pida. No, sino al que se muere si Dios no se la da. A este es el que el Señor se la da, así como lo hizo Salomón. Al que se muere, al que tiene todas las posibilidades de pedir mujeres, dinero, una nación más grande y decir, dame sabiduría, Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. Padre, qué paralelo tan impresionante encontramos acá en Jonás, Señor, con tu Hijo amado, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Qué sabor tan evangelístico tiene este libro de Jonás, Señor. Tu palabra nos ha enseñado que Jonás pagó su pasaje y se embarcó. Y hemos visto cómo el Señor abordó la nave de la humanidad y pagó con su vida su pasaje aquí, Señor. Y cuando hombres malvados lo vieron, se incomodaron. Se incomodan a tal grado que no quisieron ni siquiera darte una cama. Se molestaron profundamente porque venías. Y lo único que te ofrecieron fue un establo. No, Señor, ¿cómo se parece tu persona, tu ministerio a toda esta tipología de Jonás? Señor, recuerdo, como lo hemos leído, la forma en que Jonás se ofreció para morir por estas personas. Pero tú, Señor, te ofreciste para morir por toda la humanidad, como dice Juan, porque tú eres el Cordero de Dios, no que quitas el pecado de algunos, sino el pecado del mundo completo. Señor, así como ese pez fue preparado, según nos estás enseñando en el libro de Jonás, también esta tumba estaba preparada y tú entraste, Señor, de antemano a ella. Padre, qué sorprendente todo lo que has permitido en el Señor Jesús. Pensar que de la misma manera como mucha gente se burla de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, a mí me parece más creíble.
si lo veo, mi Señor, desde una perspectiva esencialmente académica y atea, o escéptica por lo menos. Porque a mí me parece más asombroso es que tu hijo haya pasado 3 días y 3 noches muerto. Eso sí es un portento. Eso sí es un milagro. Decíamos, no sé en qué domingo, mi querido Señor, que hay incluso registros históricos de personas que han sido devoradas temporalmente por un animal como estos y han sobrevivido. Pero no se sabe de alguien que fue asesinado en la cruz con tiro de gracia, porque te dieron un tiro de gracia a ese soldado cuando te clavó la lanza en su costado. Y si no estabas muerto, pues con eso te mató. Y como decíamos ahora, Señor, el portento más grande es que Él se haya levantado entre los muertos. Padre, gracias por estos momentos tan maravillosos que nos das de estudiar tu palabra, porque esta sí es una dicha que nadie nos las quita, Señor. Ayúdanos a tener los ojos puestos en nuestra verdadera esperanza, porque nos has enseñado a través de tu sirviente Pablo que de la misma manera como el Señor Jesucristo estuvo 3 días y fue resucitado, también nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados, Señor. Que a la final trompeta se escuchará y entonces los que estemos muertos resucitaremos, Señor, para encontrarnos contigo. Qué esperanza, Dios mío. Padre, en realidad la iglesia está saturada de bienes. Hay mucha comodidad, Señor. Y tú sabes, Padre Celestial, que no estamos pidiendo de ninguna manera una visión morbosa de aguantar hambre. No, no, no. O de ser personas harapientas o de no estudiar académicamente si existe la posibilidad. No, esa no es la visión tampoco, Señor. Lo que tú quieres, Señor, dejar en claro en nuestras vidas es que primero está el reino de Dios, primero está el Señor Jesús, primero están tus intereses. Que nosotros, Señor, no nos dobleguemos ante la añadidura, porque son muchas las personas que corren de aquí para allá en su matrimonio tratando de conseguir la añadidura, tratando de arreglar sus vidas personales con la añadidura, cuando tú, Señor, te has ofrecido como el doctor del pecado. Señor, gracias por estar en nuestras vidas. Gracias porque nos enseñaste que el primer milagro estuvo en un matrimonio, pero también, Señor, estuvo con el ciego, con el paralítico. Tu santa palabra dice que incluso hiciste muchos milagros que no quedaron registrados. Señor, ayúdanos a poner las cosas en su correcto lugar, en su perfecto lugar. Señor, ayúdanos a priorizarte, porque cuando tenemos la prioridad correcta, todas las demás cosas tú las arreglas, Señor. Gracias por este rebaño de Aposento Alto Musú y BC. Gracias, Señor, por la gente que ha entendido un poco mejor el Evangelio hoy. Ayúdame, Señor Santísimo, a que todas aquellas situaciones o expresiones o palabras, Señor, que no aclararon, sino que oscurecieron el mensaje, en fe, Señor, yo creo que tu Espíritu Santo las puede aclarar. Gracias por darnos el gozo y la alegría de estar juntos un domingo más, de terminar un mes más y de enfrentarnos a los otros 2 meses de este año. Señor, nuestra visión no tiene que ser enferma, así estemos enfermos de nuestro cuerpo. Nuestro futuro es maravilloso, tenemos una esperanza maravillosa, Señor. Padre Celestial, que no seamos como los israelitas que escucharon muchas sirenas en el desierto. Recuérdanos, Señor Santísimo, que esto simplemente es un tiempo de peregrinaje para formar el carácter del Señor Jesús en nuestras vidas y poder obtener la herencia que tú tienes para nosotros. Padre, gracias por la iglesia, gracias por este lugar, gracias por este sitio, gracias por darnos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los líderes que hacen parte de este maravilloso grupo, por los directores de jóvenes, de adolescentes, Señor, de parejas, en la cafetería, Padre, en los sugieres, nuestro querido Señor. Gracias por cada persona que enseña el Evangelio también con su vida, Dios de los cielos. Y es cuando nosotros decimos lo hacemos por amor al Señor Jesús.
Padre, permítenos presentar un testimonio claro delante de los que nos están viendo allá afuera, porque ellos desean, quieren ver realmente que ese crucificado está vivo. Y la única manera como podemos demostrárselo es mostrándole lo que tú has hecho en nuestra resurrección, después de que te aceptamos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Ayúdanos a vivir como resucitados, como dice Pablo, como dice tu siervo Pablo en Colosenses, ya que hemos resucitado. Gracias, Padre Celestial, en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, queridos hermanos.